ciclovías y la suspensión que determinó un juez en torno a una en particular, que es la del corredor Guadalupe Niños Héroes. Más adelante está con nosotros en esta mesa Gerardo de la Cruz, fiscal anticorrupción. Muchos temas que platicar con el que se encarga de combatir los casos de corrupción a nivel estatal. Y terminamos con la nota triste del fin de semana. El asesinato, porque no se puede decir de otra manera, de una pareja en Zapopan que se iba a casar este fin de semana, pero fue alcanzada por un vehículo conducido por un futbolista presuntamente alcoholizado, en estado de ebriedad, y que terminó con la vida de la pareja. Estamos en Cara a Cara hasta las 10 de la mañana. Te recuerdo, el WhatsApp es 3318 8076 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. De la mañana con 5 minutos. Trágico lo que sucedió este fin de semana. Digamos que bueno, pues otra vez este binomio, todo parece indicar, están las investigaciones, pronto la fiscalía lo va a señalar, pero otra vez el binomio alcohol y volante vuelve a tener víctimas. Y la pregunta que hacemos esta mañana en Cara a Cara es, ¿qué hacer? Ahí está el torito, hay reducciones importantes en materia de muertes asociadas pues a esta práctica tan nociva en nuestra sociedad. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Están las redes sociales alertando dónde están los toritos, están cadenas de WhatsApp, información que fluye de las instituciones a los conductores. Si es momento de pedirle mayor responsabilidad a los bares, a los restaurantes, para que también contribuyan, no sé, que tengan por ley los valet parkings, pues instrumentos para medir el alcohol, para hacer exámenes de alcoholemia cada que vas a salir de un restaurante a determinadas horas de la noche o de acuerdo a algún criterio que se especifique. ¿Qué hacer? Porque no es un asunto que solamente las autoridades puedan resolver, tiene que ver con responsabilidad social, tiene que ver con los mismos principios que se debaten al interior de las familias, la educación, muchos temas que son muy profundos, pero creo que es tiempo de volver a discutir esto. El torito dio resultados y está dando resultados, ahí está la reducción en el número de muertes, pero sí creo que es necesaria una segunda ola que refuerce este operativo, este programa, y que también contribuya a que bares, restaurantes y distintos dueños, empresarios, familias, pues se sumen e impidamos que existan más muertes asociadas pues a conducir bajo los influjos del alcohol. Más allá del caso específico del futbolista, que ya vendrá el dictamen de la fiscalía, creo que es importante discutirlo a nivel estatal. Por cierto, mucha polémica en la rueda de prensa de hoy de la mañana de López Obrador. López Obrador, el presidente en Quintana Roo, quiso quitarle peso al asunto del sargazo y a las cifras de inseguridad, en particular en la Riviera Maya, y los reporteros de la fuente local pues se pusieron duros con el presidente para que asumiera las cifras reales de lo que está sucediendo en Quintana Roo, y platicaremos de su respuesta. Más adelante, por cierto, el fiscal anticorrupción aquí en Cara a Cara. Pero empezamos hablando de ciclovías. Fin de semana, un juez suspende las obras de las ciclovías del viernes de Guadalupe y Niños Héroes, a menos de una semana de haber iniciado las obras en este corredor Niños Héroes Guadalupe. El juzgado quinto de distrito en materia civil emitió una suspensión provisional. ¿Cuál es el argumento del juzgador para pedirle al gobierno que interrumpa? Dice que la posibilidad de que la construcción de la ciclovía provoque contingencia en el medio ambiente. Esa es el argumento principal que emite este juzgado quinto de distrito en materia civil. Y vamos a incorporar dos voces, dos posturas en torno a este tema. Saludo a Víctor Tobar, es presidente de Colonos del Parque de las Estrellas. Víctor, muy buenos días. Buenos días, Enrique. Y saludo también a Gio Gómez, él es activista y promotor de las ciclovías. Gio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. Ella es activista y promotora de las ciclovías. Víctor, ¿qué opinas de la resolución de este juez de suspender de forma cautelar las obras de la ciclovía? Mira, estamos de acuerdo ahorita, así que voy a empezar. Sí estamos de acuerdo en la ciclovía, sí, pero con un estudio de impacto ambiental, sí, con estudio de vialidad, un proyecto ejecutivo que nos se ha presentado, sí, licencia de construcción, una consulta ciudadana, socialización sobre todo, que ahí es donde están fallando las autoridades, sí, y reglamentos de uso de los ciclistas en la ciudad. Pero entonces, ¿ustedes están en desacuerdo con la suspensión? Sí, estamos en desacuerdo. Bueno, no es que estamos de acuerdo, ¿sí? Pero haz de cuenta, como te comento, que se hagan las cosas bien, ¿sí? No que nos hagan una imposición de una vía. Es decir, ¿ustedes, Víctor, nunca tuvieron diálogo con las autoridades en torno a esta ciclovía? No, como anteriormente, aquí en Parque de las Estrellas tuvimos este problema hace 3 años, fuimos punta de lanza en este tipo de proyectos, ¿sí? Replicar lo mismo que fue hace 3 años, ¿sí? Nada más vienen a querer imponer, no hay socialización, no hay, no hay nada, no hay licencias de construcción, no las han enseñado, la consulta ciudadana, una socialización, que ahí es donde tenemos el punto más álgido. No nos han consultado ni a los vecinos ni a los dueños de negocios. Gio Gómez, ¿qué opinas de la suspensión? Bien, pues mira, nosotros estamos en total desacuerdo con la suspensión de obras, sobre todo con este amparo que se ejecutó por parte del juez, ya que nosotros estamos viendo que hay mucha falta de criterio. Ahorita, como comentaba Víctor, en la cuestión de que no ha habido una evaluación de impacto ambiental, claro que la ha habido, de hecho ya es una zona ya impactada con infraestructura consolidada y no hay modificación medioambiental, esa es una. Por otro lado, el tema de la socialización. En esta construcción de ciclovía ya se hizo socialización en estas colonias que es Jardines del Bosque y toda la zona de Chapalita. Nosotros hemos seguido como activistas y como organizaciones civiles al gobierno del estado y precisamente al gobierno municipal también para presionar que en los proyectos la socialización pues es la base de todo proyecto. Estamos en contra del amparo, sí, porque aquí sí estamos atentando contra la seguridad de uno de los usuarios más vulnerables de la calle, que son los ciclistas. Además de que este tipo de infraestructura no solo nos ayuda a nosotros los ciclistas, sino que también en este proyecto vienen los cruceros seguros, que son buenísimos para los peatones. Y a veces de repente se les olvida que este tipo de proyectos va a traer una serie de beneficios, no únicamente para los ciclistas, sino para los vecinos de la zona, para los peatones y también en temas ambientales. Estábamos viendo el chequeo del conteo, sí, de los árboles de la colonia y se van a duplicar prácticamente porque esta ciclovía va a llevar precisamente elementos separadores donde tiene jardineras y se van a plantar árboles. Entonces, creo que por ahí le están errando un poquito a algunos de los discursos que tienen los vecinos. Entendemos en parte la molestia porque siempre romper el paradigma de la movilidad es un cambio, y todo cambio implica como cierto choque o resistencia, ¿verdad? Pero nosotros estamos más a favor de que la ciudad se humanice, reduzcamos los niveles de velocidad, porque como dijiste y como abriste el programa, el día de ayer hubo un accidente fatal en Tepeyac, y esto se debe a la velocidad que pueden alcanzar los automotores en la ciudad. Realmente tenemos que comenzar a ser conscientes de que la velocidad mata, y este tipo de infraestructura que ayuda a mantener al peatón seguro y al ciclista seguro hace y educa al automovilista. Entonces, la infraestructura educa. Por ese lado también nosotros estamos súper a favor. Por lo que dices, entonces, ¿sí hubo o tú acompañaste personalmente las labores de socialización? No, nosotros le seguimos. Pero sí hubo entonces. Sí, claro, hubo socialización y hay muchos vecinos a favor del proyecto. La realidad es que los vecinos que están en contra, nosotros los tenemos como quien dice ubicados desde hace 3 años, como decía Víctor, porque precisamente cuando se iba a realizar la ciclovía por Tenantzin, salieron estos vecinos que pues refutaron el proyecto, ¿verdad? Pero ya tenemos ubicada la cantidad de gente y la cantidad de vecinos que es mínima, que son los que están en contra. Y por el contrario, los negocios
tienen un aumento, por ejemplo, en el tema de clientes. El traer ciclovías y mejores calles y mejores cruceros hace que la gente camine más por su ciudad y por el contrario, en lugar de ellos sentirse que esto les va a quitar clientela, al contrario, esto la aumenta. Víctor Tobar, ¿cuántos vecinos están inconformes? Es decir, ¿es un asunto de un pequeño grupo de vecinos o es una mayoría de los colonos? Por ejemplo, en el caso del Parque de la Estrella. En el Parque de las Estrellas tenemos contabilizados 580 lotes, ¿sí? Con una densidad de 5 personas por casa, ¿sí? La cual representamos de esta área. Sí. De las áreas de Jardines del Bosque Centro es muy grande, y la del norte es mínimo, pero los ciclistas que circulan por aquí por Jardines del Bosque, por calle Tonantzin, nosotros, sí, yo tengo pruebas, la señorita me comenta que no socializó, nosotros a diario socializamos, sí, nosotros te podemos comprobar que tenemos los estudios de cuántas bicicletas pasan, las vialidades que tenemos aquí en Parque de las Estrellas y Tonantzin de prioridad en total abandono, sí, no las usan, pero eso sí, arriba de las banquetas, de los parques y de la calle Arboledas, hay un camino y lo utilizan, sí, y lo utilizan los ciclistas, en vez de utilizar la calle, utilizan el paso peatonal. O sea, tienen ahí, ahora sí que falta el reglamento, falta obligaciones, sí, sus obligaciones, ahora sí que es con un casco, zapatos y equipo reflejante, luces cuando es nocturno, sí. Y vamos a proponer que los señores ahora sí quieren un uso de obligaciones, vamos a que tengan un seguro de daños a terceros. ¿Quiénes? ¿Los ciclistas? Los ciclistas, sí. Oh, wow. Sí, por un accidente que lleguen a tener, vamos poniendo una persona que anda caminando aquí en el parque, sí, que nos la golpeen, se le quiebre la cadera porque aquí tenemos demasiados casas de retiro. Sí, ¿quién va a tener la obligación de pagar los costos de las personas? Los señores, sí, ahora sí que necesitamos tomar ese tema, tenemos que juntarnos todas las partes, no es atacarnos, llegar a un bien común, ¿sí? Pero entonces, a ver, ya no entendí, lo que ustedes están poniendo, Víctor, sobre la mesa no solamente tiene que ver con la ciclovía, sino aparte quieren que los ciclistas asuman distintas responsabilidades. Claro, ellos piden respeto, pues nosotros también, o sea, los que andamos a pie, los que andamos ahora sí que caminando en los parques, te vuelvo a comentar, las vías prioritarias para bicicletas son inexistentes, o sea, nadie las usa, las de Chapalita, te digo, de Marcelino García Barragán. Dame un segundo para que contestes. ¿Sí? Entonces, permíteme ya nomás de decirte, nos falta muchísima señalética para los ciclistas, para cuidarlos, ¿sí? Y multa, y lo que queremos es que agarren ese sentido como son, que les pongan multa, o sea, cero tolerancia. Ellos se quejan mucho que en Europa, que vienen y que en Europa, en Europa también tienen una regla y se sigue. Aquí vemos tristemente que van bicicletas, van haciendo grupitos, en Europa sí, hacen un cordón. ¿Sí? A ver, si quieres deja responder a Gio, Víctor. Sí, claro. Claro. Mire, señor Víctor, ahí, bueno, y a toda la audiencia, vamos a ponerlo así. Los ciclistas son un agente vulnerable en la calle, así como los peatones. Las estadísticas nos dicen que las muertes las muertes viales en nuestras calles son por los automovilistas. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros nos ponemos a ver estadísticamente cuántos accidentes viales hay entre ciclistas y peatones, son una nada comparada a las muertes por accidentes viales contra coches. Los peatones y los ciclistas mueren debajo de los automotores. Los peatones no mueren debajo de los ciclistas. Entonces, con relación a eso, tenemos que tener en cuenta de que las ciudades se tienen que humanizar. Vamos. Entonces, si las vialidades se están construyendo únicamente para los automotores y no estamos protegiendo las garantías de las personas más vulnerables, entonces, ¿qué va a suceder? Exactamente lo mismo. Vamos a tener la misma fórmula en la que va a seguir existiendo muertes viales por exceso de velocidad, por imprudencias, por todo lo demás. Usted nos habla ahorita de un sistema de multas a ciclistas o de un sistema en el cual a los ciclistas se les otorga obligaciones. Ya lo existe, el sistema de obligaciones lo existe por parte de la Biciley, que se emitió hace 3 años, donde ya se le dan derechos al ciclista y se le dan obligaciones. Algo que me llama la atención, por ejemplo, es que usted menciona que el casco se haga de manera obligatoria y no debe de ser así, ya que el casco
no puede salvar a un ciclista de un choque contra un automotor. El casco es de uso sugerido porque en caso de que el ciclista caiga en un bache o tenga una maniobra en la cual tenga una caída, el casco lo va a proteger, pero el casco no protege contra un automotor. Y ustedes tienen que comenzar a ver eso. Estadísticamente, quien mata en las calles son los automotores. A ver, un minuto para cerrar, que ya tengo al fiscal anticorrupción. Víctor, un minuto, y yo un minuto para despedirlos. Ok, pues ¿sigo? Sí, sobre el asunto, Okay, alguna conclusión sobre el tema de las ciclovías. Y ahora sí que te pedimos que sea por calle Inglaterra o por calles aledañas. Sería una muy buena por Inglaterra, de Periférico hasta el Álamo, aprovecharlo. Y hay una parte, ¿no? De Periférico hasta Patria, más o menos, ¿no? Sí. No, de adelante, o sea, podría llegar hasta el Álamo, ¿sí? Aquí la cosa es... Solo un segundo, Gio, y tú vas a terminar la mesa. Claro. Sí, entonces... Adelante, Víctor, que no sea en Guadalupe, sino que sea en Inglaterra. Que sea Inglaterra, sí, y tiene sus salidas para todas las avenidas principales, y podemos quitar también Pueblo Quieto. Ese también es otro tema álgido, matamos dos pájaros de un tiro. No te me vayas, otro tema, Víctor. Sí, no, los cuidamos como ciclistas, sí, y sobre las ciclovías de Inglaterra se va esas personas que están ahí y hacerles que estén seguros los señores y anden en bicicleta. Entonces sí están en contra de la ciclovía, porque al principio me dijiste que no. Estamos sí están en contra de la ciclovía en Guadalupe y Niños Héroes. Estamos en contra, eso sí. Por eso, queremos en contra de ese proyecto en particular. Sí, o sea, queremos un estudio donde todos participemos, sí, y que no lo impongan. Eso es total. Gio, tú terminas. Muchísimas gracias. El tema de las calles aledañas. Esa es una constante en este tipo de debates y no debemos de tornarlo así. Los ciclistas necesitan las vías primarias para moverse, ya que un ciclista va a, uno, gastar energía para su desplazamiento, y dos, las calles aledañas no siempre son paralelas a las vías primarias. Entonces, aquí el problema sería que el ciclista tiene que rodear más, tiene que pedalear más, y el ciclista, por ende, se supone que es un auto menos en la ciudad, que además de que no contamina, no es un peligro eminente para los peatones, realmente, más si se le otorga vialidades y se le otorga infraestructura que lo proteja. Entonces, las calles aledañas para nosotros no es una opción. ¿Por qué? Porque al ciclista se le tienen que otorgar las vías primarias. ¿Por qué mejor no los automóviles se van por las calles aledañas? Esa es la pregunta. Si el automovilista va en el coche y va cómodo y va pues prácticamente con sus vidrios arriba y su aire acondicionado, que él sí rodee un poquito más, tomando calles aledañas, y al ciclista le dejamos la opción a trasladarse de una manera más directa. Ese es el porqué principalmente. Además de que las vías, tenemos que ser conscientes de que la ciudad se debe de compartir. O sea, las calles deben de comenzar a planearse y tenemos que comenzar a cambiar el paradigma de la movilidad. Y entonces, parte de eso es visibilizar la infraestructura en calles principales, sí. Que esto nos va a traer algo que se llama tráfico inducido. El tráfico inducido, al igual que pasa con los coches, pasa con los ciclistas. Entre más vías hay, más ciclistas hay. En cambio, con los automovilistas pasa exactamente lo mismo. Si ustedes les hacen un segundo piso a los automovilistas, va a haber más autos. Entonces, exactamente. Entonces, hablemos de tráfico inducido. Si hacemos más ciclovías, si las tenemos conectadas, si tenemos una red que proteja, va a haber más gente todavía. Los tengo que despedir, se nos fue el tiempo. Gio Gómez, activista y promotora de las ciclovías. Gracias, y después armamos aquí una discusión en cabina, ¿no? Claro que sí. Víctor Tomar, presidente de Colonos del Parque de las Estrellas, gracias por estos minutos. Hasta luego. Pues ahí está, las posiciones de uno y otro lado en torno a la ciclovía de Niños Héroes y Guadalupe. Creo que algo que tenemos que aprender en México es a discutir con sosiego, sin insultar, sin hacer argumentos ad hominem. Cada quien defiende su postura, y me parece que son válidas. Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarlos y escuchando con mucha atención estas discusiones que se dan en esos temas tan interesantes que son las ciclovías. Vamos al corte y si te parece comenzamos. Hay muchos temas que platicar con el Fiscal Anticorrupción. Perfecto. Estética auditiva en el 91.5, zona 3, la radio específica. De la mañana con 20
18 minutos, preguntas para el fiscal anticorrupción. Abierto el WhatsApp, hay muchísimos comentarios, 3318 8076 41. No te voy a preguntar por las ciclovías, fiscal, porque Claro, tienes desde mucho luego, trabajo hay muchas en cosas temas que muy son importantes. Nosotros tenemos una carga de trabajo interesante también. A ver, fiscal, ya se hicieron las reformas. Tú habías venido solicitando una serie de reformas a los primeros acuerdos que se hicieron en materia anticorrupción para que en realidad te llegaran los casos pues que eran gordos, las tramas de corrupción, y no tuvieras que estar resolviendo, utilizando los pocos recursos que tiene la Fiscalía Anticorrupción para resolver temas que tienen que ver con abuso de autoridad, que tienen que ver con problemas entre funcionarios públicos. Se aprobaron esta serie de reformas que de alguna manera, fiscal, corrigen lo que se había aprobado en un primer momento, ¿no? Efectivamente, vamos, cuando nosotros empezamos a trabajar en esto y nos dimos cuenta del tipo y la cantidad de delitos que nos correspondió conocer, desde ese momento sí fuimos críticos con la labor del legislativo, porque finalmente son ellos quienes determinaron cuál sería nuestra carga de trabajo, y había elementos que teníamos que quitar de ahí. Tendríamos que quitar desde luego la tortura, desaparición forzada, el abuso de autoridad es un delito que nos quita muchísimo, vamos, del tiempo que tenemos para trabajar en los asuntos verdaderamente trascendentes. Sobre estos, nada más 2 delitos, quiero hacer una serie quiero puntualizar que nos ha tocado atender. En 2018 nosotros tuvimos en total 1,416 carpetas de investigación. De esas, de tortura fueron 396. O sea, es cierto. El 30% era tortura. Era tortura. Y de abuso de autoridad tuvimos 560 tuvimos de abuso de autoridad. Entonces, Entonces, si la suma estamos hablando de 900. Estamos hablando de casi 1,000 carpetas. Y eso explica mucho la diferencia que tenemos en la carga de trabajo respecto de otros estados. Comparándonos con otros estados como Nuevo León. En Nuevo León, en junio del año pasado, a 3 años y fracción de creación de su fiscalía, tenían 250 carpetas de investigación, y para esa fecha nosotros teníamos 800. ¿Qué decíamos? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay esta disparidad en los números? ¿Es que acaso aquí tenemos más corruptos? No, lo que pasa es que nosotros teníamos delitos que no deberíamos estar conociendo. Tú no podías desconocerlos porque la ley te mandata pero no nada más no podíamos desconocerlos, sino no podíamos desatenderlos, porque una cosa sería recibirlas y dejar que durmieran el sueño de los justos, y eso es algo que no podíamos hacer, teníamos que trabajar en ellas. Ya en noviembre empezamos a entregar, creada la unidad de investigación de tortura, empezamos a entregar las carpetas de investigación de tortura, pero claro que no se fueron como nacieron, se fueron ya con mucha investigación, con entrevistas, con dictámenes periciales ordenados, con algunos realizados. Entonces tuvimos mucho de trabajo, lo dedicamos a eso. Y en cuanto a las de abuso de autoridad, una carpeta de investigación de abuso de autoridad implica muchos actos de investigación, y muchos de ellos no cuentan con el apoyo de la autoridad que cometió el acto. ¿Por qué? Porque sí hay algunas fracciones del abuso de autoridad que deben quedar con nosotros, pero muchos de ellos son agresiones, abusos que se dan en la revisión, que puede ser un oficial de movilidad, como que puede ser un inspector de mercados o algo por el estilo. Pero a la hora que alguien te denuncia que en una revisión llevada a cabo en tal punto, los policías lo golpearon, y le quitaron su dinero, le quitaron el celular o algo por el estilo, y lo denuncia con nosotros, pues tenemos que primero identificar quiénes fueron esos policías, y nos encontramos con obstáculos que mucha gente no se imagina, porque finalmente no tienen el acceso a la carpeta. Pero sin mencionar nombres, les hablo de un caso en concreto. Una pareja denuncia que fueron interceptados por policías, que ellos en ese momento no saben qué corporación pertenece, porque finalmente en la noche, y con un conocimiento elemental que puede tener un ciudadano, no sabe si está estaba en los límites entre Tlacomulco, Tonalá, y no sabe si es la del estado. Entonces difícilmente lo identifica, pero te denuncian algo, y ese algo hay que investigarlo. O sea, de entrada identificar quién es la corporación. De entrada identificar qué corporación. No queda, fiscal. En la nueva ley, la excepción, ¿a dónde va? Ahora, esa nueva ley que se anunció hace una semana por el diputado, qué bueno que la discutieron, qué bueno que la aprobaron, pero todavía no se publica. Entonces nosotros todavía tenemos la obligación de seguirlo atendiendo. Qué bueno que me lo aclaras. Ya se aprobó en el Congreso, pero todavía no se publica. ¿Cuánto tiempo tiene el Ejecutivo para publicarlo? El Ejecutivo tiene un plazo, una vez que le llega, donde puede ejercer una facultad de veto
todavía estaríamos en ese plazo. Tiene 15 días para presentar un veto, que no creo que se vaya a dar. No creo que está fuera el gobernador, tal vez tenga que ver con eso. Sí, desde luego. Hay áreas, desde luego, de la Secretaría de Gobierno que tienen que podrían publicarla. Claro, pero vamos, todavía nos falta conocer los artículos transitorios de esta reforma para saber si en ellos se establece que nosotros dejemos de conocer de lo que ya tenemos o en su defecto que sigamos atendiendo los que tenemos. Y en este momento, al último de mayo, porque las estadísticas las cerramos mes con mes, al último de mayo acumulamos 749 carpetas de investigación por abuso de autoridad. Entonces, fíjate, nada más ese tema ¿Y esas las tendrás que seguir? Esa es una cuestión que todavía no sabemos porque no hemos checado los artículos transitorios. O sea, tendría que haber un transitorio que dijera, y estas carpetas previas. Y lo previo deberá conocer ya la Fiscalía del Estado, o en su defecto, lo que exista, seguirá conociéndolo la Fiscalía. Eso todavía es algo que no se aclaró en la entrevista que dio el diputado. Para entenderte, fiscal anticorrupción, en este momento se aprueba en el Congreso, pasa al Ejecutivo, se tiene que publicar y después viene una discusión sobre los transitorios. No, ya tiene que estar, el transitorio ya tiene que estar proyectado también. En la misma publicación. Sí, entonces, en cuanto publique el gobernador, ya puedes dar tú una valoración de si en realidad se está acotando los casos que conoce la Fiscalía Anticorrupción. Si no de esas 749 carpetas de investigación que teníamos al día último de mayo. Ahorita ya, desde luego que serán más. Serán más. Pero te decía, el tema de investigación de una carpeta de esa naturaleza, el identificar qué policía fue el que cometió el abuso, nos encontramos con situaciones como que haciendo revisión de los lugares cercanos a los hechos, identificamos cámaras del escudo urbano. Claro. Pero cuando solicitamos información de esta, los reportes que recibimos fue en el sentido de que, curiosamente, ese día las cámaras estaban recibiendo servicio, por lo tanto no se registró nada. Y no había fatigas policíacas. Entonces, eso te habla de una complejidad en investigaciones de este tipo. Sin embargo, logramos identificar a algunas personas y en alguna de las carpetas que tenemos ahorita ya ante juez, estamos próximos a que se haga una reparación del daño, económica, que se le pague a un ciudadano, en este caso específicamente 30,000 pesos, que es el quebranto que le causaron por la atención médica que tuvo que recibir. Pero esto es producto de una investigación que finalmente nos llevó no horas, días, semanas de atención. Fiscal, a ver, vamos a casos concretos. A toda máquina. Sí. ¿En qué momento de la investigación está? Estamos en la investigación inicial. Nosotros recibimos una primer denuncia y empezamos a trabajar de inmediato. Se acumularon denuncias a esta carpeta de investigación de otros actores políticos, pero también de particulares. También vinieron particulares a denunciar y nosotros... Que supongo que tenían que ver con la licitación. Sí, desde luego, todo tiene que ver con la licitación. Entonces, ¿qué hicimos de inmediato? Lo atendimos como un asunto cualquiera. Me refiero, no con dedicatoria en un sentido ni en otro. No tratando de proteger, no como una cacería, sino de una manera objetiva. Pero todo está en una carpeta de investigación. Todo está acumulado en una carpeta de investigación de la que se han derivado muchísimas solicitudes de información a entidades de carácter municipal, estatal e inclusive federal, que tienen que ver desde cómo se operó esa licitación hasta las empresas que están ahí, si ellas son proveedores a nivel estatal y a nivel federal, si están debidamente constituidas, si tienen domicilio en la zona metropolitana, o sea, para saber que son verdaderamente empresas reales y no empresas fantasma también, o sea, todo lo tienes que checar. De estas múltiples actos de investigación que nosotros hemos desplegado, hemos recibido información de algunos han contestado, otros no nos han contestado y desde luego que enviamos recordatorios y... Pusieron multas. Y hemos también... Son 3 multas, se han ordenado, ¿no? En este momento efectivamente podemos hablar de 3 multas. ¿De 7,000, 8,000 pesos? Normalmente manejamos una primer multa de 100 unidades de medición. Okay. Y por lo tanto son arriba ¿Quién de 8,000 no dio la pesos. información? No, es que tenemos muchísimas personas, entidades, no personas, sino instituciones a nivel municipal, a nivel estatal e inclusive federal. Pudiera decir más bien no quién lo dio, sino quién sí de inmediato nos Pero pusieron 3 multas. Sí, pusimos. ¿Y esas 3 multas a los quiénes primeros son? que se les fueron venciendo los plazos. ¿Quiénes son? De hecho, son entidades a nivel municipal, 2 de ellas, uno a nivel estatal, pero quisiera reservarme ¿Esto impacta en el debido proceso? Sí, efectivamente. O sea, ¿son 2 municipales? 2 municipales y una estatal. Y una estatal, pero las que no respondieron en tiempo y forma. En los tiempos que les pedimos. Ahora ya respondieron. Ahorita han estado respondiendo y los que no, seguimos haciendo uso de medios de apremio.
En el caso de las principales entidades del gobierno del Estado, sí respondieron. La única que respondió de inmediato fue el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, enviándonos los antecedentes registrales de las empresas que están ligadas a la licitación. Ellos fueron los que respondieron de inmediato. Los demás con cierta reticencia, porque vamos... O sea, ¿sí te has encontrado con problemas para que fluya la información? Siempre, eso es algo natural. Eso es no, algo no natural. debería ser natural, No, fiscal. es algo natural porque... con la forma en que se opera. Así se opera con todo lo demás. Así se opera todo lo demás. Sí, porque lo natural sería que lo entregaran. Que todos cooperemos para que se esclarezcan los casos, ¿no? Eso sería lo correcto, pero lo que viene siendo así como normal es que tenemos que hacer uso de medios de apremio. Desde tu punto de vista, ¿cuándo puede haber una carpeta sólida en este tema? Bueno, de entrada, los términos dependen de muchos factores. Entre otras cosas, no únicamente estamos solicitando información, también pedimos algunas actuaciones. Sí. Obviamente le pedimos información a la Contraloría y le pedimos también al auditor que practicara una revisión sobre esto, y él obviamente nos ha contestado que lo programa y nos informará el resultado posteriormente. ¿De la auditoría? Entonces, también de ellos debe fluir información. Tengo entendido que la Contraloría a finales de este mes ya tendrá algo sólido. Cuando no tenga algo sólido, deberá entregarnos la información. Y después la auditoría, y ahora sí ya tendrás todos los elementos. Superior también. Efectivamente, ya tendremos los elementos junto con todo lo demás que hemos pedido de información. Se analizará y se verá en un momento dado si verdaderamente tenemos un hecho ahí que la ley considere como corrupción, o son únicamente una manera inadecuada de manejar las cosas. O sea, si es administrativo o si hay algo penal vinculado a corrupción. Tenemos una situación muy interesante en nuestra legislación. El tráfico de influencias en el ámbito de los delitos contra la corrupción no lo tenemos establecido como delito. A nivel federal existe como delito el tráfico de influencias. A nivel local no. A nivel local no lo existe. Tenemos. A nivel local no lo tenemos. Entonces, eso es algo que desde el punto de vista social impacta. O sea, si se checa el asunto, o sea, si fuera tráfico de influencias, se tiene que procesar desde el punto de vista administrativo. No únicamente. Déjame ir al corte, Claro. 5 minutos más con el fiscal anticorrupción, y más adelante hablamos sobre el trágico trágico asesinato de este fin de semana. De esta mesa, continuamos cara a cara en el 91.5, Zona 3. De la mañana con 44 minutos, fiscal anticorrupción, 2 temas más. Hoy trascendió en distintos medios de comunicación que será un día definitorio en el asunto de la Fiscalía Anticorrupción, porque se va a vincular a proceso al primer exfuncionario de peso de la administración de Aristóteles Sandoval. Se trata de quien terminó al frente de la Comisión Estatal del Agua, Salvador Delgado. Bueno, la cuestión de los trascendidos es muy interesante, porque en cuanto llevamos a cabo nosotros una actuación, inmediatamente se sabe. Nos hemos encontrado con esa situación de que pedimos información de un servidor público y al día siguiente tenemos un amparo promovido por él. En este caso, efectivamente, nosotros hace ya varios días que presentamos una solicitud de formulación de imputación. No quiere decir que hoy se vaya a resolver sobre la vinculación. Eso va a depender inclusive del mecanismo de defensa que ellos pretendan. Pero hoy tenemos a las 12:30 una audiencia donde se formula imputación. En caso de que lo vinculen a procesos, ¿sería el primero? Inmediatamente. No, tenemos otros vinculados, pero de asuntos menos trascendentes. Este sería el caso más mediático. Ese sería mediático, pues más allá de 2 que hemos tenido de jueces que también son muy mediáticos, pero ese sería mediático desde el punto de vista del Ejecutivo. Y hoy efectivamente se formó una imputación y se pretende también solicitar vinculación al proceso. ¿Por qué delitos? Es un delito de ejercicio indebido de funciones el que consideramos que se da. Es un tema, donde nosotros estimamos que sí hay elementos para acreditar que algunas cantidades de dinero se aplicaron de manera indebida. En materia de las denuncias de salud. En materia de las que presentó la Contraloría. ¿Qué tenemos hasta ahorita? Bueno, tenemos mucho avance, mucho trabajo en ellas. Una de las que llaman mucho la atención, hoy esperamos también presentar una solicitud de fecha, también en una trascendente que tiene que ver con cuestiones de precios. De la venta que hicieron a pensiones. Efectivamente. Entonces, ¿hoy qué se hace en específico, fiscal? Presentamos un oficio, un escrito, donde le pedimos ya a la administración de juzgados que nos den fecha para lo mismo, para formular imputación. ¿Estamos hablando de la empresa Avisalud? Bueno, en este momento
Es la que tiene relación, vamos, me refiero, son las empresas que han salido en torno a Carlos Lomelí, el superdelegado. Es una situación, vamos, en la que se menciona a él, aunque específicamente en esta carpeta no aparece su nombre, pero obviamente es de lo que se menciona como ligado. Pero sí es estos casos. Eso es relacionado con esos temas, desde luego. Fiscal Anticorrupción, gracias por estar con nosotros. Al contrario, a tus órdenes. Que estén bien, saludos al auditorio. Vamos al corte y hablamos con Alma Chávez sobre el tema de salvando vidas y todo lo que sucedió este fin. 9 de la mañana con 51 minutos, un fatal accidente en Avenida Tepeyac arrojó como saldo una pareja fallecida, 2 más lesionados. Los hechos ocurrieron, como usted sabe, lo hemos venido relatando desde el noticiero de esta mañana. Los hechos ocurrieron en la avenida Tepeyac, entre Playa de Hornos e Ingenieros Sur. Según lo que mencionan testigos, fue un auto Mustang que se impactó de lleno en la parte trasera de un Chevrolet Aveo en color gris. El saldo de la muerte, los 2 tripulantes del Aveo, un hombre y una mujer de aproximadamente 30 años. Detenido un exfutbolista de Chivas, de nombre, por respeto al debido proceso, Joao N., el cual está retenido en la Cruz Verde de las Águilas, ya que viajaba, de acuerdo a lo que señalan, la presunción, la Fiscalía está investigando, en estado de ebriedad. Y quiero saludar a Alma Chávez, ella es integrante de la Asociación de Atención a Víctimas de la Violencia Vial. Alma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Pues trágico, ¿no? Sí, algo que no se veía en nuestra ciudad hacía mucho tiempo. Después de esta serie de reformas y leyes y operativos salvando vidas, se había logrado reducir este tipo de percances tan lamentables y tan dolorosos, sobre todo para las familias. ¿Qué debemos hacer, Alma? Hay muchos asuntos que están diciendo nuestros radioescuchas a través del WhatsApp. Se deben endurecer las penas, meter a los bares, apoyarnos de la tecnología. ¿Qué hacemos para que este tipo de tragedias no sucedan? Mira, tú sabes, el alcohol es una droga legal, permitida y socialmente aceptada. Sí. Ahí no podemos hacer mucho más que aplicar la normativa que está desde el 2010, que es el cierre de antros y bares, y donde venden venta y consumo de bebidas alcohólicas a determinada hora, con 1 hora extra nada más para poder operar, cosa que no está pasando, eso le toca al ayuntamiento. Pero bueno, al final hay que recurrir a la conciencia de las personas, que poco a poco habíamos avanzado con el operativo Salvando Vidas. Sí. El regreso de los jóvenes y de los no tan jóvenes a casa después de estar en la fiesta, pues ya tomaban las plataformas o taxis, ¿no? Las plataformas, taxis, el conductor designado, muchas veces le dicen resignado, pero finalmente sí se había logrado disminuir esta serie de accidentes tan lamentables que hace algunos años, en el 2005, cuando falleció Marisol, se veían cada semana. Es muy lamentable lo que pasó. Yo estoy muy cerca yo vi lo del accidente ayer porque pues tu casa está muy cerca de ahí, y sí fue muy lamentable, fue increíble que a las 9 de la mañana todavía una persona estuviera manejando de esa forma tan irresponsable, ¿no? El extender los operativos del Torito en el día, entiendo que también se están poniendo en algunas avenidas en horas previas a la noche, a la tarde sobre todo, pero extenderlo, los operativos, no sé, una segunda parte de este proyecto. De hecho, esta nueva administración estatal aumentó a 8 puntos de control de alcoholimetría, sí, y los aumentó al día, que se me hace correcto, porque todavía el Centro Urbano de Retención por Alcoholimetría, el famoso Curva, tiene clientela. Hay noches en que entre semana que a veces llegan a retener a 30 personas, parece increíble, pero todavía la gente bebe mucho y conduce. Más sin embargo, poco a poco hay un cambio en la conciencia social. Aquí el tema es la impunidad. ¿Qué pasa con las personas que matan a alguien en estado de ebriedad? Pues como es un homicidio imprudencial, es un homicidio que tú no saliste a matar a alguien, pues finalmente te aplican una fianza, pagas por las muertes, pero no. O sea, esta persona, en caso de que se determine que es culpable y de haber manejado en estado de ebriedad y por lo tanto haber matado a 2 personas, ¿podría pagar una fianza y salir? No, podría pagar lo que te marca la ley como por un homicidio imprudencial, o sea, que es alrededor de 400,000 pesos por cada persona que tú matas cuando no tuviste ¿Y no pisar la cárcel?
No. Entonces ahí hay algo que se tiene que hacer, Alma. Como o sea, corregir la legislación para que se tipifique, porque obviamente tú sabes que si manejas en estado de ebriedad tienes gran posibilidad de hacerte daño a ti y hacerle daño a los demás. Es correcto. En Estados Unidos vas a la cárcel, en Europa vas a la cárcel, en México no. En México no vas a la cárcel, hay que cambiar la legislación, que sea un homicidio doloso. Es un buen reto para los diputados que nos están escuchando, ¿no? Es correcto, sí. Oye, Alma, antes, pues muy lamentable. Antes de despedirte, la corresponsabilidad de bares, restaurantes, familias, tú lo sabes también, en algunos países de Europa te quitan las llaves, no puedes pedir tu auto, algo que ayude, digamos, a que haya un filtro antes de que esta persona, quien sea que esté en estado de ebriedad, tome el volante. Tú lo dices, es corresponsabilidad del que vende el alcohol. Debe haber una gran responsabilidad de esa parte, que en México no se ve, al contrario. Mientras más tomen, ellos ganan más dinero. Y el tema es económico. Al final, las vidas y la salud de los clientes no les importa. Alma Chávez, gracias. Gracias a ti, Enrique. Buen día, buen lunes. Gracias. Bye. Fernando Gabriel nos dice: el día de hoy por la clínica 45 un ciclista casi nos atropella por ir por la banqueta, estando balizada su vía. Se necesita que todos los ciclistas respeten el reglamento. Se necesita que todos respetemos el reglamento. Javier Preciado, Enrique, buenos días, gran programa. Me quedo pasmado, la cuarta transformación y la refundación unos meses de su inicio fueron solo palabras para captar votos. Ojalá podamos encarcelar por el incumplimiento de sus promesas de campaña. Me pena la muerte del matrimonio a manos de un futbolista profesional que se nota que de profesional no tiene nada. Bueno, el mensaje está largo, gracias. Javier, también yo creo que todos los días hay que analizar lo que hacen los gobernantes, solo hay que dar tiempo. El país no se resuelve en 6 meses y yo creo que la labor de los medios de comunicación es ir fiscalizando lo que sucede en el día a día de las administraciones, pero no seamos, digamos, tan de corta expectativa. Yo creo que los cambios profundos que necesita este país y que necesita este estado no se resuelven en 6-7 meses. Víctor González, Enrique, un saludo cordial a los paramédicos hoy en su día. Totalmente de acuerdo, gracias. Atentamente, Canelita, paramédico, gracias por decirnos, sí, un saludo a todos. Buen día, Enrique, gracias por armar buenos debates en temas de actualidad y que nos ayuden a tomar conciencia y crear ciudadanía. Saludos y excelente inicio de semana. Mike Uber, buenos días, urgente un reglamento para ciclistas, no respetan nada, se pasan los altos y muchas infracciones. Sí, a ver, por supuesto que hay maleducados en que se suben a una bici o que se suben a un auto o que se suben a una moto, eso es indudable. Hay una biciley en este momento, pero digamos, tampoco le carguemos toda la responsabilidad a los ciclistas. Son una minoría que siempre tienen que andar en condiciones muy complicadas, les echan los autos, les echan los camiones. Creo que es importante, y esto es como reflexión general, preguntarnos, ¿nos gusta la forma en la que nos movemos en la ciudad? ¿Nos gusta estar atorados 2 horas en el tráfico? ¿Nos gusta estarnos llenando de smog, que los autos no caben, que se llenan todas las vías? Creo que es importante que discutamos un modelo integral de movilidad y en ese modelo integral de movilidad, por supuesto que se tienen que dar las condiciones necesarias para quien se sube a una bicicleta de seguridad, porque al final quien se sube a una bicicleta pues también está sacrificando comodidad para tener una ciudad más limpia y para tener un medio ambiente menos contaminado. Entonces creo que es importante que los gobiernos inviertan en ciclovías, por supuesto siempre con diálogo y con socialización, que eso es fundamental. Nos vamos, mañana estamos a las 9 en Cara a Cara para analizar los temas públicos. Soy Enrique Tucen y hasta mañana martes a las 9.